¿Puedes invitar a los hermanos? Acá hay 3 sillas. En 2025, en este año, usted puede comer del árbol de la vida o del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo? Cada uno de nosotros, en este tiempo, ¿qué no el relato del Génesis es del pasado, un pasado tan remoto? La verdad es que esos 2 árboles son símbolos de elecciones, de 2 caminos que hoy tenemos que escoger. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal tiene una de las formas más evidentes en este tiempo, que es la magia, el esoterismo, el pensamiento que pone la fe en la fe. Y comer del árbol de la vida es la fe en Jesucristo. No son árboles como los que conocemos, ¿no? Como un manzano, un naranjo, un guayabo, con un tronco y unas hojas, y realmente, literalmente, uno va y corta su guayaba y se la come. Estos árboles son símbolos de participación. El fruto que un árbol provee es comida. Comer algo es participar en algo, es hacerse uno con aquello que comemos. Por eso símbolos como la Santa Cena son tan importantes, en donde a través de una comida en común reconocemos la unidad de todos nosotros. Los árboles son participación. No hay un árbol de la vida que nos dé la vida aparte de Jesucristo. Cuando usted lee Apocalipsis y dice que allí en el paraíso de Dios está el árbol de la vida, usted diría, bueno, a ver, si Cristo ya me dio la vida, ¿para qué quiero en el paraíso un árbol de la vida? Esa sería una pregunta. Otra pregunta sería, finalmente, ¿quién da la vida? ¿El árbol o Cristo? ¿O los dos? Y Jesús dice que Él es el camino. No hay 2 caminos, no hay Jesucristo un camino y otro árbol otro camino, ¿no? Entonces el árbol es Jesucristo. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal tampoco es una especie de fruta, no es una manzana, pues, como la pintan en las iconografías. No es una manzana lo que nos separa de Dios. Es el símbolo de una decisión. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el símbolo de una decisión. Y por eso hemos titulado a la plática de hoy 2 árboles: vida y sabiduría oculta. Ese es el contraste, un árbol de la vida y un árbol de una sabiduría oculta. Y el texto base sigue siendo Hechos 19, ¿no? Que ya tenemos varios domingos con Hechos 19. Vamos a leer ahora de los versos 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos, noten en los 2 versos la palabra muchos, ¿sí?, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
Vamos a comenzar por el último verso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra de Dios, el Evangelio tal cual, en su auténtico contenido bíblico, debe prevalecer sobre cualquier otra doctrina. Por eso el énfasis que siempre ponemos en que aquello que creemos, aquello que afirmamos, que predicamos, que practicamos, debe estar estipulado claramente en la Biblia. Si algo de lo que yo le diga, o cualquiera le diga, en el terreno de la fe, no está claro en la Biblia, no lo hizo así Jesús, no lo hicieron así los apóstoles, no haga caso, no haga caso. Aunque el día de mañana yo fuera uno de estos apóstoles famosos de la televisión con mi helicóptero privado, y si llego y les digo, esta madrugada el Señor me dio una nueva revelación, en ese momento ustedes toman su Biblia y dicen, ¿cuál es la nueva revelación? No, eso no está en la Biblia, y ya no ofrenden para mi helicóptero, por favor. ¿Sí? Solo lo que está en la Biblia. Para que la palabra de Dios prevalezca, es necesario que estemos alerta de lo que no es la palabra de Dios. El enemigo, hay que reconocer la acción del enemigo, ahí en el verso anterior está clara, ¿no? En el engaño de la hechicería. Está interesado en desvirtuar la palabra de Dios. Eso está relacionado con una historia en la que Jesús también tiene que enfrentarse al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuándo fue eso? En el desierto. Cuando el diablo le dice, sube al templo, o mira, aquí es posible que te avientes desde la torre más alta del templo, cuando todos los peregrinos, los miles de peregrinos están allí, para que te vean que vuelas, que llegas a la tierra y no te pasa nada. Este es un milagro que hizo supuestamente Simón el Mago, según el libro apócrifo de los Hechos de Pedro. Pero es lo mismo que el diablo le estaba pidiendo a Jesús. Si toda la gente te ve hacer un portento como esos, todos van a aceptar que eres el Mesías. Porque en la palabra está escrito, fíjense, ¿quién usó la palabra? Satanás usó la palabra. Hoy algunos apóstoles pseudos, ¿saben qué quiere decir pseudo, no? Unos pseudoapóstoles ahora tienen la costumbre de regalarse espadas. En internet cuestan $70 unas espadas que llaman espada de Salomón. Están muy bonitas. Se compran sus espadas de Salomón y en un culto así se la... Ahora yo con esta espada del poder de Dios te decreto y te profetizo. Y que, a ver, pero la espada es espiritual y es la palabra de Dios. Pero el diablo también usa la espada, ¿eh? No le dice a Jesús, está escrito que Dios te guardará para que tu pie no tropiece en piedra. Así que si tú haces ese portento, puedes estar seguro de que no te vas a matar al arrojarte al vacío, porque hay una promesa de Dios y tú tienes que arrebatar las promesas de Dios. ¿Le suena familiar eso? Claro, el diablo usa la espada, pero el Hijo de Dios, Jesús en primer lugar, y usted como Hijo de Dios, debemos ser buenos esgrimistas, usar bien la palabra de Dios. Y entonces Jesús le contesta, sí está escrito eso, pero te está saltando un renglón donde dice, Él te guardará en todos tus caminos. Y por lo pronto Dios no me ha dicho que ese sea mi camino. Y escrito está, no le dirás a Dios, arrebato tus promesas y ahora me cumples. ¿Ves paráfrasis? Porque dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces, para que prevalezca la palabra del Señor, tenemos que hacer una operación, perdón Osvaldo, no, por hablar de operaciones, finamente con nuestro bisturí, con nuestra espada del Espíritu, tenemos que separar lo que es magia de lo que es cristianismo.
Y por eso nos hemos tardado varios domingos en este punto, ¿no? Por lo pronto, miren, dentro de la iglesia hay influencia o de plano hay a veces práctica en creyentes que piensan que no hay antagonismo, que es posible practicar o creer en las dos cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en la meditación, en la práctica del yoga, en la programación neurolingüística, en el análisis transaccional. ¿Han oído algo de eso? ¿O ya estoy pasado de moda? En muchos cristianos hay estas creencias y otras parecidas. ¿En dónde está el problema? ¿En dónde está el problema de la neurolingüística que dice ser ciencia, pero que ni es neuro ni es lingüística? Es una vacilada, ¿no? La idea, como estaremos insistiendo en el pensamiento positivo, es que aquello que tú dices e imaginas va a suceder. De tal manera que tú eres como tu propio creador, tu propio arquitecto. Esta idea del análisis transaccional y las constelaciones familiares, de que tú te reúnas y hagas como obras de teatro para ver si tú eres, finalmente, ¿qué eres? Niño, papá, primo, marido, ¿qué eres en tu interior y cómo puedes resolver todos los traumas que tenías desde que estabas en el vientre de tu madre? Eso de la sanidad de los recuerdos que ya mencionamos la vez pasada. Es falso, nuestro cerebro no es apto para tener recuerdos en el vientre, ni siquiera de recién nacidos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando nacieron? ¿Verdad que no? Nuestro cerebro no está desarrollado para tener recuerdos, pero en el mundo del esoterismo, Agnes Sanford y después pastores y predicadoras evangélicos se importaron esas doctrinas de sanidad de los recuerdos, tratando de imaginar que en aquella situación dolorosa o traumática podemos revivirla en nuestra imaginación con Cristo ahí presente y eso va a sanarnos y va a cambiar todo. Eso es falso. Jesucristo es alguien que interviene en nuestra vida hoy, en la historia, en el momento, a través del arrepentimiento, del reconocimiento y del perdón. Pero no a través de visualizaciones como si pudiésemos revivir el pasado. Pero bueno, pongo un ejemplo más. La yoga. Algunos cristianos dicen, bueno, es que yo hago yoga por ejercicio. No vinieron hoy, ¿verdad? Los que hacen yoga por ejercicio no vinieron hoy. Pero la palabra yoga, que ya alguna vez les dije, viene del sánscrito y quiere decir unión. Es una forma religiosa del oriente, del hinduismo específicamente, que es uno de los caminos o ejercicios para reconocer que usted y yo no existimos, que somos un pedacito del todo y que en cuanto pongamos nuestra mente en blanco, identificándose con esa totalidad, negando el yo, trascendiendo el yo, podemos ser salvados para que no reencarnemos nunca, para que ya no queramos existir y así nos podamos fundir en esa totalidad. Entonces la yoga es una forma de meditación. Pero ¿qué nos dice el Salmo 1? Bienaventurado el que en la ley de Dios medita de día y de noche. Entonces, ¿hay que meditar o no hay que meditar? Depende cuál meditación. La meditación oriental no consiste en analizar, pensar, conceptuar, reflexionar, sintetizar, evaluar, no. La meditación oriental consiste, como acabo de decir, en un ejercicio donde yo ya no quiera ser yo, en donde en todo caso mi ejercicio es ¿cómo hago para sentirme uno con la flor, con el árbol, con la estrella, con la piedra? Y cuando yo realmente pueda sentir y vivir que yo soy el árbol, ya voy por buen camino. Porque ¿cuándo voy a dejar de reencarnar según esta doctrina? Cuando yo ya no quiera ser yo, cuando haya perdido todo apego por mí. Y entonces ya me voy a salvar, ¿no? Entre comillas. Entonces, esa es la meditación.
¿Qué es la meditación bíblica? La meditación bíblica es, en primer lugar, rumiar la palabra de Dios, comprenderla, memorizarla, dejar que la palabra nos corrija, que nos señale nuestros pecados, que nos indique la voluntad de Dios. Y en segundo momento, por supuesto, es una meditación teológica, en la que reflexiono, hago conceptos, estructuro un pensamiento coherente en torno a Dios y el mensaje de redención. Son dos meditaciones muy distintas, muy distintas. En la meditación cristiana, la persona, que es el yo, va creciendo en Cristo, va siendo formada a la imagen de Cristo. En la meditación oriental se trata de que el yo vaya desapareciendo. Repito, se vaya fundiendo en armonía con el universo. Entonces yo voy a dar 5 puntos de contraste entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque esto es lo que debemos tener muy claro todos como fundamento, ¿no? Si alguien dijera, bueno, ¿qué diferencia hay entre los monjes franciscanos y los monjes tibetanos? Ah, bueno, es que los franciscanos nomás se rapan aquí y los tibetanos se rapan todo. Es que los franciscanos traen un hábito café y los tibetanos anaranjado. ¿Eso qué? ¿No? Eso no es importante. Lo importante de comparación de doctrinas es los fundamentos. Es que los monjes franciscanos cantan en latín y los tibetanos en tibetano. Bueno, pues, pero ¿cuáles son los fundamentos, no? Número 1, en el árbol de la vida, y que está, digamos, señalado por las Sagradas Escrituras, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características de una relación con Cristo como árbol de la vida? En primer lugar, es el entendimiento de que el amor es el centro de todo el mensaje de Dios, del carácter de Dios y de la meta del ser humano. El amor revelado en una persona, Jesucristo. Las religiones orientales tienen algunos maestros iniciados que son muy importantes, pero sus doctrinas no giran nunca en torno a una persona. El cristianismo gira siempre en torno a una persona y esa persona es Jesucristo. Que dijimos, Él es el árbol de la vida y la razón por la que Dios se relaciona con nosotros, la manera en la que se relaciona y la meta a la que cada uno de nosotros tiene que llegar es el amor. El amor bien entendido, ya lo sabemos todos, no como un sentimiento cursi, bonito, meramente emocional, sino el amor como la decisión de sacrificarnos por el otro, para que el otro llegue a su plenitud, ¿no? De repente me voy a mover para acá, porque si no, no veo a los que se están durmiendo allá en el pasillo. No sé si la cámara la tengan que mover, pero entonces, bueno, ahora reitero ese punto, pero dejémoslo como el número 1. El punto número 2 es que en el árbol de la vida, en el mensaje de las Sagradas Escrituras, aceptamos a Dios como un Dios único, que es persona. Persona quiere decir que aunque no tenga cuerpo, Él tiene voluntad, tiene conciencia de sí, es racional, tiene inteligencia. Y ahí me estoy quedando corto, ¿no? Porque si lo dijera de manera más precisa, en realidad Dios es la razón, Dios es la inteligencia, Dios es la voluntad, Dios es la personalidad, Dios es todo, porque todo lo que existe, existe por Él, porque Él le dio la existencia. Pero especialmente
lo contrasto con la idea ahora del árbol de la ciencia del bien y del mal, donde Dios, pues no es propiamente Dios, sino una divinidad impersonal. El todo, el universo, el uno, pero no una persona. Así como lo dice la saga evangelística de Guerra de las Galaxias, evangelística del otro lado, ¿no? Que la fuerza te acompañe, la fuerza, ¿no? Pero acuérdense que no es lo mismo una persona que una fuerza. La luz que está saliendo de este reflector que tengo aquí enfrente es una fuerza. Para entender que la fuerza no es persona, es como si yo quisiera platicarle a esa luz, a ese foco, ¿no? Ay, foco, fíjate que tengo un problema. ¿El foco me hace caso? ¿Me entiende? ¿Le preocupa? ¿Me conoce? El problema de una divinidad impersonal, o como dicen algunas corrientes de la vida impersonal, es que la no persona, que es mera energía, no me entiende, no piensa, no habla, no se relaciona, no ama. Y nuestro primer punto es el amor, ¿no? Entonces ahí está el primer contraste. ¿Me estás hablando de Dios como persona o de Dios como una fuerza y como totalidad? El segundo punto, cada uno está muy relacionado con el anterior. El segundo punto del árbol de la vida, en la columna, acuérdense que estamos en una columna, árbol de la vida, árbol de la ciencia del bien y del mal. En el árbol de la vida hay un punto muy importante, la creación. ¿Qué implica eso? Que la creación tiene un origen y ese origen es Dios. Cronológico o no cronológico no es lo importante. Es un origen ontológico, es decir, Dios es la causa y el ser que da existencia a todo cuanto existe, ¿no? La creación es real, la creación es buena, la creación es ordenada, la creación es bella, lo cual reflejaría a su vez los atributos divinos. ¿Cómo Dios iba a ser una creación bella, ordenada, buena, si Él fuera desordenado, irracional o malo, ¿no? Entonces, la creación que tiene estas cualidades es buena. Por eso el cristiano no ve este planeta, este universo, como algo malo, como algo despreciable. En cambio, en la columna del árbol de la ciencia del bien y del mal, no tenemos una creación. Tenemos dos conceptos que pueden ir unidos: la ilusión y el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Pensar que todo es Dios. ¿Dónde está Dios? Ah, no, mira, cuando tú ves el árbol, es Dios. Tu perrito es Dios. Yo soy Dios. Bueno, pues entonces tus piojos y tus pulgas también serían Dios, ¿no? O sea, todo es Dios. De ahí la idea de ilusión. Todo aquello que parece existir individualmente, en realidad no existe porque no es más que una manifestación o una parte de Dios. Entonces tengamos esto muy presente, ¿no? La materia, la tierra, mi cuerpo, las circunstancias que me rodean son reales porque se dan en la creación de Dios. Aún la enfermedad, aún la muerte son reales. En el otro lado se niega la realidad del mundo porque al final nos parece que existe pero no existe. En el hinduismo hay un dios que se llama Maya y este principio de que todo lo que existe se nos parece verdadero pero no es verdadero y de esa manera tenemos un velo que nos impide entender la verdad, se llama el velo de Maya. Un siguiente punto, que sería el 4, ¿verdad? Del lado cristiano, entendemos que hay una caída real, es decir, una separación. La criatura, especialmente la criatura racional, se ha separado de Dios
en tanto que criatura libre, cada ser humano ha decidido seguir su propio camino, tomar el fruto, precisamente el fruto del árbol de la independencia, del árbol de la separación, del bien y del mal, porque el ofrecimiento de ese fruto es la sabiduría. Por eso es tan atractivo. La gente paga a veces miles de pesos o de dólares por tomar cursos donde le van a enseñar cómo ser feliz, cómo evolucionar espiritualmente, cómo irse a vivir a otro planeta, ¿no? Claro, los primeros cursos te cuestan algunos miles, pero si tú quieres tomar los cursos más avanzados, pues ya te cuesta tu casa, ¿eh? Pero la gente lo paga, porque esa sabiduría es atractiva. Acuérdense que la serpiente, que entre otras cosas es símbolo de la astucia, le dice al hombre y a la mujer: no te vas a morir. Cuando tú comas de este fruto, vas a ser como Dios. Esta es la tentación que está en la base de todo lo que nos aparta de Dios. La divinización del hombre. Querer ser como Dios. Si seguimos la interpretación cristiana del origen del diablo, sería que él era un ángel que quiso ser como Dios. La invitación a Adán y Eva fue que serían como Dios. La Torre de Babel pretendía que el hombre fuese como Dios. La marca del anticristo, el 666, significa el hombre que quiere ser Dios. Bueno, de cada uno de esos temas podríamos quedarnos todo un domingo, ¿no? Pero, en resumen, ese pecado fundamental es ponernos en el lugar de Dios. Al independizarnos de Dios, nos constituimos en nuestro propio ídolo, en nuestro propio Dios. Y ese es el pecado fundamental. Es un pecado moral que conlleva conciencia y por tanto responsabilidad y unas consecuencias tan terribles que dice: la paga del pecado es muerte. Y si estamos pensando además que puede ser una muerte espiritual en cuanto a separación de Dios, es una muerte eterna. La caída es algo muy serio. Del otro lado ahora, del árbol de la ciencia del bien y del mal, la caída se interpreta de otra manera. Es una de dos cosas o dos cosas. La caída es, en primer lugar, haber caído en la prisión del cuerpo. Que nuestra alma, chispa divina, parte de Dios, ha caído en un cuerpo y está aprisionada en un cuerpo. Todas las ideas donde la gente les diga mi verdadero yo, mi niño interior, mi vida pasada, implica que está haciendo una separación, un dualismo entre su alma y su cuerpo, y que está suponiendo que él es el alma, ¿no? Entonces esa doctrina piensa que el alma está encarcelada en un cuerpo. Ahora es una doctrina que hasta los homosexuales han retomado. Es que soy una mujer atrapada en cuerpo de hombre, ¿no? O sea, un alma prisionera de un cuerpo. Y la otra idea que va unida es que la caída es caída en la ignorancia. El pecado, el bien y el mal no existen, solo existe la ignorancia. Necesitamos evolucionar. ¿Por qué sufrimos, morimos, nacemos, somos pobres? Porque somos ignorantes. Eso lo dijo Siddhartha, el Buda. Eso lo dijo Mary Baker cuando fundó la ciencia cristiana, que ni es ciencia ni es cristiana, ¿no? Pero es la misma idea. No existe el pecado, no existe el mal, no existe la muerte, no existe la pobreza. Cuando tú aceptas eso, eres ignorante. Estás aceptando algo que no existe. Entonces la caída es caída en la ignorancia y en la materialidad. Tal vez ustedes vieron una película que se llamó Noé, se proyectó en cines,
una película esotérica, cabalística, donde seguramente usted dijo, ¿y eso dónde dice la Biblia, no? Pero si se fijan, los gigantes tienen 6 brazos y son de piedra. Resulta que esos gigantes son ángeles caídos y están encerrados en la materialidad. Cuando finalmente se liberan de la materia, sus 6 brazos se transforman en 6 alas y se van al cielo, ¿no? Esa es la doctrina de que la caída representa solamente una prisión, una ignorancia, pero no es una caída moral con consecuencias de condenación eterna. Por eso el siguiente punto es muy importante. El punto número 5, en el lado cristiano, es que si Dios es amor, número 1, si Dios creó el mundo, número 2, si Dios hizo ese mundo bueno, número 3, pero ese mundo está caído porque los seres libres nos separamos de Dios y quedamos separados de Dios, quedamos a expensas de nuestra finitud. Entonces Dios nos siguió amando. Dios ha querido seguir buscándonos. Cuando alguien nos falla, nos abandona, nos traiciona, ¿qué decimos? ¿Qué le decimos a esa persona? No te quiero volver a ver, ni me hables ya, no quiero nada contigo, ¿no? Cuando le hicimos eso a Dios, ¿qué dijo? Te voy a amar, te voy a demostrar más cuánto te amo. Me voy a morir por ti. Esa es la redención, ¿no? Que Dios se hizo humano para que lo conociéramos, para que nos supiéramos perdonados y para que cuando nosotros otra vez en uso de nuestra libertad y con ayuda del Espíritu Santo respondemos a ese amor de Dios, haya una reconciliación. Seamos rescatados de esa esclavitud de la maldad y de la muerte. Por eso se llama redención, que es ser rescatado de una esclavitud. ¿Qué se predica en la otra columna? En el árbol de la ciencia del bien y del mal. No se predica una redención, sino una evolución espiritual, una iluminación, un trascendero, una trascendencia del yo que finalmente es divino. La Iglesia desde sus primeros años sufrió el embate de este tipo de doctrinas con un grupo que se llamaban los gnósticos. Los gnósticos ya enseñaban estas cosas, que lo material era malo, que Jehová era un Dios malo porque había hecho un mundo material, que Jesucristo no había tenido un cuerpo verdadero porque el cuerpo verdadero sería malo. Y los gnósticos enseñaban que la salvación era en realidad una iluminación. No era la fe en la muerte de un Salvador, era que yo fuera iluminado para que yo pudiera evolucionar espiritualmente y regresar a mi condición divina. O como dice por ahí uno de estos señores que más engañó en los inicios de la nueva era, Carlos Castaneda, que era un antropólogo muy mentiroso, que habló de un Don Juan que no existió y que lo llevaba por caminos de la droga a los mundos espirituales. Pero de repente pues el Señor se muere y nadie quiere decir que se muere. Y dicen, no se murió, trascendió. Entonces esta idea de que alguien trasciende, que se va con Dios, se hace Dios, es otra vez la idea del Buda, ¿no? Cuando el Buda se preguntó eso de por qué sufrimos, morimos, somos pobres, etcétera, y se sentó a meditar, pero no a reflexionar, sino a meditar al estilo de su religión, que era el hinduismo, fue iluminado. Una iluminación que dio origen a una nueva religión, que es el budismo. El budismo lo que dice es cuando tú te des cuenta que pensar que hay pecado, que hay pobreza, que hay muerte, cuando te des cuenta que eso es engaño, cuando no digas cosas negativas, sino digas puras cosas positivas, yo soy vida, yo soy luz, yo soy prosperidad, cuando tú digas eso, ya estás iluminado. Y ya puedes dejar de reencarnar. Claro, en la versión occidental se hizo mercadológica, ¿no? Porque ahora ya no se trata de no reencarnar, sino de hacerme rico.
Pero entonces es una salvación donde no tengo que reconocer que alguien me salvó por puro amor de una caída, de una muerte que yo no podía resolver, que yo no podía pagar. Se trata de pensar que mi yo es tan importante y en el fondo es tan bueno que puede evolucionar, mejorarse, ascender, ser iluminado y yo volver a lo que en mi interior siempre he sido, divino. ¿Ve que es muy diferente? El siguiente punto, número 6, que sería el último, la meta de la salvación cristiana es un matrimonio entre Dios y la criatura, entre Jesucristo y el creyente. Eso significa que cuando nosotros terminamos esta vida, cuando morimos y cuando llegue la resurrección, seguiremos siendo nosotros mismos. Recién ha muerto la mamá de nuestra hermana Abril, ¿verdad? El papá de nuestra hermana Elda, nuestro hermano José, Sabrina, la abuelita de nuestro hermano Omar. Si creyéramos en la cuestión oriental, diríamos, pues ellos ya desaparecieron, se fundieron como una olita en el mar que por un momentito es una ola y después cuando esa ola desaparece, todas sus partículas de agua se perdieron en el gran océano y nunca va a volver a ser la misma ola, ¿no? En la salvación cristiana no es así. En la salvación cristiana, cada uno de nuestros hermanos y nosotros mismos seguiremos siendo nosotros. La persona que Dios amó, la persona que va a resucitar, la persona que va a disfrutar de Dios para siempre. Si nosotros no fuéramos nosotros, ¿cómo podría ser posible esa salvación? ¿No? A veces lo olvidamos cuando decimos, bueno, es que yo soy miserable. Dios solamente vive a través de mí y lo mío no vale nada. Entonces, ¿qué amó Dios? ¿Se amó Él solito a través de ti? Ese se parece a un Dios budista. Fue uno de los errores de Agustín, ¿no? O cuando decimos, bueno, sí vamos a resucitar, pero con otro cuerpo, no con este. Entonces tú no eres tú, ahí está otro error. O cuando decimos, es que en el cielo nadie va a saber quiénes son. Tú no vas a reconocer a nadie. Ese es otro error garrafal. El hecho de que Dios me ame a mí, es que me va a salvar a mí, me va a resucitar a mí, y yo voy a vivir eternamente con Él. Si no hay un yo y un tú, no hay un matrimonio. Para que haya un matrimonio se necesita un tú y un yo. Bueno, el mundo está tan perdido ahora que cuando di la clase de familia cristiana les ponía ejemplos de noticias auténticas de alguien que se casó con un avión, de alguien que se casó consigo mismo, ¿no? Y cosas de esas. Pero en el matrimonio real, verdadero, es un tú y un yo, que siempre serán dos personas distintas. Cuando el esposo y la esposa se quieren mucho, es importante que cada uno siga haciendo lo que es, ¿o no? Bueno, como tú eres la esposa, tú ya no vales, tú ya no eres nada, tú eres yo. A lo más eres un robot. ¿A cuántos les gustaría tener una esposa robot? No digan. No, más bien, ¿verdad? Quisiéramos una persona, pues, consciente, que nos ama con toda su libertad, con toda su creatividad, donde convivimos con nuestras iniciativas, nuestras maneras de ser. Así Jesucristo y el creyente son un matrimonio eterno donde cada uno es diferente del otro, pero hay una unión. En la salvación mística oriental del árbol de la ciencia del bien y del mal, la salvación, como ya lo mencioné, no es un matrimonio, sino una fusión. La ola se desapareció. No hay un yo que se salve. Para que ese yo no siga aprisionado en el círculo de las reencarnaciones, en el karma, necesita dejar de ser yo. Entonces, fíjese qué clase de salvación es esa, ¿no? Entonces, es muy diferente. Si una hermana se va a su clase de yoga y dice, no, yo no tomo las doctrinas, nada más el ejercicio, no se engañe.
Las doctrinas las está absorbiendo sin darse cuenta. Y la manera de ayudarle a salir de ahí no es decirle, a ver, hermana, espérese tantito, porque si se pone en flor de loto, se le va a meter un chamuco. No, no es eso. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta esa persona que ese es un camino para dejar de existir. Habría que preguntarle, ¿la salvación que tú quieres es de veras dejar de existir? Seguro no va a decir, pues no. Entonces, ese no es el camino. Muy bien, vamos adelante. Entonces, la conclusión es que el amor de Dios, concretado en una persona que es Jesucristo, nos hace posible, hace real que haya un Dios que es amor, una creación buena, una caída real, una redención amorosa y un matrimonio eterno. Todo lo demás está fuera de la Biblia. Por ejemplo, ¿qué otras vertientes son magia dentro de la iglesia cristiana? Los hermanos, perdónenme que lo diga aquí, los que recurren a la medicina alternativa, ya hay algunos que están queriendo sacar sus jitomates. La medicina alternativa es nueva era. Todos los productos milagrosos son nueva era. Y como usted de repente busca algún medicamento, algún consejo en internet, Google ya sabe la enfermedad que usted tiene y le va a mandar un montón de videos de cómo se puede curar, de las formas naturales, veganas y demás, y usted se las va a comprar todas. No se deje engañar, ¿no? Otra forma, bueno, es llamarle medicina holística. Ese término holístico, que pretende decir que lo abarca todo, nos hace pensar que la enfermedad es psicosomática. O sea, ¿por qué estás enfermo? Porque tienes un problema psicológico. Si tú resuelves tu problema del alma, tu problema emocional, tu enfermedad se va a sanar. No es cierto, hay enfermedades que son muy independientes de mi estado del alma, como las triquinas del taquito que me comí, ¿verdad? No tiene nada que ver con mi estado anímico, ¿sí? No se deje engañar porque eso luego se mete mucho en la iglesia. Pues vamos a ministrarte a ver cuál es tu problema, para que confieses tu pecado. El chamanismo, que es una palabra que viene de por allá de las estepas de Mongolia, en realidad se trata de suponer que la sanidad tiene que ver con temas espirituales. Porque tuvimos un pecado, una maldición, un mal espíritu, y la manera de curarnos, aparte de las hierbas y esas cosas, será que podamos reprender a esas fuerzas del mal que nos están afectando en la relación cuerpo-alma, ¿sí? Enfermedades, otros cristianos creen que las enfermedades tienen su origen en maldiciones, demonios y brujerías. A ver, para que no se me olvide, por aquí tomé una foto a una paginita de consejos de la guerra espiritual. No son consejos míos, pero miren lo que dice. Según uno de los demonios más activos en la iglesia es el de Jezabel. Jezabel, que nos quiere matar, nos quiere asesinar. Y entonces para no tolerarla tenemos que hacer esta oración. Padre, me arrepiento por tolerar a Jezabel y pido tu perdón en el nombre de Jesús. Te pido que sanes mi corazón de las heridas, ofensas, dolores, orgullo, rechazo. Ahí está sanidad de los recuerdos, ¿no? Este psicoanálisis barato, ¿no? Rebelión invisibles e invisibles y de cualquier otra puerta, eso de las puertas, que dijimos que no está en la Biblia, que pueda dejar entrar a Jezabel a mi vida. Pobre Jezabel, eso. Rompo todo maleficio, porque era un personaje histórico, no porque sea un demonio. Rompo todo maleficio, a ver. Esto es brujería cristiana. Este engaño de pensar que, bueno, es que la magia es real. Lo importante es si lo usas para el bien o para el mal. Si es negra o es blanca. Como nosotros la usamos con Cristo, en el nombre de Cristo, pues es blanca, ¿no? Aquí está un ejemplo de magia blanca, ¿no? Rompo todo maleficio
poder de control, adulación, decepción, palabras de maldición, temor, seducción sutil, conjuros, intimidación y cualquier operación sucia de parte de Jezabel. Y lo más triste es que dice, en el nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, ahora lo traemos para todos lados, con nuestras herejías. Bueno, nuestras no, ahí no debo decir nuestras, perdónenme. Tengan cuidado, ¿no? Porque esta idea de que las enfermedades, los problemas son estas maldiciones, conjuros y pues ya no sé ni qué más leí. Bueno, esa es una área, esta de andar decretando sanidad, de estar diciendo no estoy enfermo, la enfermedad es un engaño del diablo. No digas estoy enfermo porque entonces haces tuya la enfermedad. No digas me siento mal, en todo caso di reprendo todo malestar, cancelo toda enfermedad. Eso es magia. Eso es magia, hermano, ¿no? Por eso le decía al principio que hagamos esta disección muy clara entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice. Como me está viendo así raro, yo lo que le podría reiterar, a ver, enséñeme un versículo donde dice que cancela toda enfermedad. Un versículo que diga que debe confesar, no estoy enfermo. Le presto mi Biblia. ¿Tiene concordancia al final? Ah, no, creo que no tiene. Pero, a ver, ¿hay un versículo que diga que hay que cancelar las enfermedades? ¿Que hay que reprender espíritu de enfermedad? De todo lo que mencioné, no hay ni un versículo. Y de cómo hay que reprender a esa Jezabel con toda su sarta de hechicerías, ¿hay un versículo? No, entonces no me vea tan raro. Porque usted puede decir, es que este hermano es incrédulo. A este hermano le falta visión, le falta revelación, le falta el Espíritu Santo. Pues no podemos presumir de que no nos falte, lo que sí podemos reconocer es la gracia de Dios y que hemos predicado y creemos en el bautismo del Espíritu Santo, ¿o no? Y que invitamos siempre a todos a ser llenos del Espíritu Santo. Pero lo que no podemos aceptar son cosas que no estén en la Biblia. La próxima vez que usted se sienta tentado a decir, reprendo esta enfermedad, mejor dígale, Señor, sea hecha tu voluntad. Esa es una mejor oración, ¿no? Señor, sea hecha tu voluntad. Otro ámbito de la magia en la iglesia es la doctrina de prosperidad. Por lo pronto, ambicionar el dinero, la codicia, es una característica de todos aquellos que aman el poder, sean políticos o sean brujos, del partido que sea, del verde o del morado o del tricolor. Todos los que aman el poder, políticos y brujos, quieren riqueza. Y entonces ahora la enseñanza desde muchos púlpitos es que le ordenemos al dinero venir a nuestro bolsillo, ¿no? Yo ordeno al dinero que venga a mi vida, que venga a mi bolsa. Por ahí hay un canal que hace los maratones, ¿cómo le llaman? Maratones, ¿no? Maratónica. Donde supongo que 24 horas o más, la gente está diciendo, y estaba yo viendo unos pedazos ahí literal, ¿no? Dios te quiere bendecir, pero tú tienes que dar tu ofrenda, ¿no? La venta de indulgencias en el siglo XXI. Condicionar a la gente a dar dinero para que Dios la bendiga. La gracia ya no es gracia. Aunque le busquen argumentos, ¿no? Es que dar tu dinero es darte tú y para que Dios te pueda bendecir tienes que darte tú. Pues sí, pero yo puedo darme de muchas maneras y mi dinero en otros lados. ¿Por qué tengo que dar el dinero ahí donde ellos dicen que está la unción? Porque esto es parte de esas mentiras de pensamiento mágico. Inventar tipos de unción.
Decir, aquí hay una unción evangelística, tú tienes una unción de sanidad, tú tienes una unción de prosperidad, tú tienes una unción de no sé qué. El Espíritu Santo es una persona. Y la unción es una manera de hablar de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. 1 Corintios 12 dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno como quiere. Y menciona los dones, ¿no? Sabiduría, ciencia, fe, milagros. Pero no está diciendo que algunos tienen una unción particular para esto o para aquello, y mucho menos que el apóstol fulano o perengano nos puede compartir o decretar ese tipo de unción. Hay una señora por ahí predicando que le da órdenes a los ángeles. Es que aquí en Hebreos dice que los ángeles están para servir a los herederos de la salvación, así que yo le ordeno a los ángeles. Se le habían perdido unas joyas y mandó a los ángeles a buscar sus joyas. ¿Por qué? ¿Dónde está el budismo en todo esto? ¿No será que ya me cambié de tema? El budismo está en lo siguiente. Las palabras, la mente, crea la realidad. ¿Por qué puedo yo, con mis palabras, con mi pensamiento positivo, especialmente con la imaginación, puedo hacer que suceda lo que yo quiero? Porque la mente crea la realidad. Ese es el budismo, donde dijimos que las cosas no existen, son una ilusión, y la verdad está en la mente. Entonces la mente puede cambiar las ilusiones, escoger la realidad, forjar la realidad como ella quiera. Cuando se mete al cristianismo, entonces suponemos que cuando yo visualizo o imagino, porque así dicen los predicadores, ¿no? El secreto más importante del éxito y la prosperidad es la imaginación. Cuando Dios creó al mundo, primero Dios usó su imaginación y luego usó el poder de su fe y de sus palabras. Pues ese Dios no es Dios, ¿no? Pero quieren que nosotros hagamos lo mismo, porque en el fondo están suponiendo que somos Jehová Junior, que somos dioses, ¿no? Imagínate las cosas, ten fe en esas cosas, decrétalas, visualízalas y van a pasar. Entonces, tú eres pobre, ¿por qué eres pobre? ¿Por qué quieres? ¿Te está faltando fe? ¿Te está faltando visualizar? ¿Te está faltando ordenarle al dinero? Y también te está faltando hacer pactos con Dios. Esa es otra doctrina muy peligrosa, ¿no? ¿En qué consiste esa? Como si ahorita que fuéramos a recoger la ofrenda, yo dijera, a ver, ¿cuántos tienen un enfermo? Ya, levanta la mano. ¿Cuántos tienen un problema? Muy bien. Para que Dios le resuelva su problema, ustedes tienen que hacer un pacto con Dios. Y ese pacto es que le van a ofrecer hasta que les duela. Ofrenden hasta que les duela, así dice. No traen, no importa, hagan una promesa, hagan un cheque, su tarjeta de crédito, déjenme las llaves de su camioneta. ¿Quién trae camioneta? Hagan un pacto con Dios y siembren. Y aquí pues ya tenemos también dos herejías muy grandes, ¿no? Nosotros no podemos hacer pactos con Dios. Solo hay un pacto con Dios que hizo Dios con nosotros a través de Jesucristo. Cuando Él repartió el pan y el vino en aquella última Pascua, esta es la copa del nuevo pacto. Es un pacto maravilloso en el que Dios me ofrece todo. A mí solo me toca decir sí o decir no. ¿Cómo voy a venir yo ahora a querer inventar con Dios un pacto de 50-50? ¿No? ¿No criticaban a las personas que hacen mandas? A ver, virgencita fulana de tal, hazme lo que te pido y te llevo unas veladoras. Ese trueque, ese cambalache, como si fuera el agente de tránsito, no funciona con Dios. Dios no acepta pactos, no podemos hacer pactos con Dios. Vivimos en el único pacto, en el nuevo pacto, en el pacto del Espíritu, de la sangre de Cristo. Nada más, ¿no? El otro engaño es esta idea de sembrar de manera material y cosechar de manera material. Porque eso implica, primero, sujetar a Dios
a supuestas leyes espirituales. Una de las ideas que se manejan mucho en estos ámbitos, tanto en el cristianismo como en estas escuelas esotéricas no cristianas, es el de leyes espirituales. Suponer que hay principios y fuerzas que si nosotros conocemos cómo funcionan, siempre van a funcionar. Así, por ejemplo, el diezmo. Si tú das tu diezmo, aunque no seas cristiano, Dios te va a multiplicar, porque es una ley. Y así, ¿no? Hablando de ese tipo de leyes, si tú siembras, si tú haces pacto con Dios, Dios te tiene que enriquecer, porque es una ley. Entonces Dios deja de ser soberano y Dios mismo está sujeto a leyes. Así como usted y yo estamos sujetos a leyes naturales o físicas como la gravitación, tendríamos que suponer que Dios también está sujeto a leyes y que si nosotros manejamos bien esas leyes, Dios tiene que actuar conforme a esas leyes. Dígame si es o no lo mismo que se enseña en la hechicería. Cómo manejar los poderes, ¿no? Tener las claves, las fórmulas de cómo manejar los poderes. Pero además suponer que cuando yo doy, Dios me tiene que bendecir económicamente. Yo podría dar y la bendición podría ser espiritual. ¡Ay, qué chiste tiene! A ver, cuando usted le da a su hijito que tanto quiere un juguete, ¿cuál es la bendición de usted? La satisfacción de verlo contento. O usted dice, a ver si ya creces para que me pagues. ¿Verdad? No estamos esperando una recompensa económica, material, no nos interesa eso. Entonces, ¿por qué suponer que cada vez que sembramos tenemos que cosechar mejor que si hubiésemos invertido en la bolsa de valores, en bonos AAA, que ganaron el 200% en el año, ¿no? ¿Por qué suponer eso? Pero además, ¿dónde queda el ofrendar amoroso y por tanto desinteresado? Si yo le estoy dando a Dios para que me dé. Déjeme decirle que habría que contestarle a esas personas lo que le dijo Pedro a Simón el mago. Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque sería una blasfemia. Dios, aquí te traigo dinero para que me des más. Siendo Dios lo que es, ¿no es una blasfemia decirle eso? Vuelvo al ejemplo de su hijito. Ahora que fue el Día de Reyes, ¿no? Le regaló algo tal vez a su hijo, ¿no? Unos zapatos. A ver, hijito, mira, cuando crezcas, por este par de zapatos me tienes que comprar 100 pares de zapatos. Pues que así dice, por cada peso que le des a Dios, Dios te va a dar 100 pesos o 1000 pesos. Si sería un absurdo, una falta de amor, una mezquindad decirle al hijito que le voy a dar unos zapatos, pero que cuando crezca me dé muchos zapatos. Samuel, toma nota. Imagínense cómo le vamos a decir a Dios eso. Si no se le vamos a decir a otro ser humano, ¿cómo se lo vamos a decir a Dios? Por eso digo que eso es una blasfemia, ¿no? Toda esta idea de que la mente crea la realidad fue reforzada mucho por un psicoanalista que se llamó Carl Gustav Jung, porque él dice que toda la realidad que es invisible es resultado de los arquetipos de la conciencia colectiva. Hay una conciencia que suma todas las conciencias o subconscientes o inconscientes nuestros y forma un inconsciente colectivo que da origen a todas las cosas que pasan y se proyecta en el fondo de cada uno de nosotros. Eso era un poco de Freud con un poco de budismo, hizo un licuado y los cristianos se lo tomaron, ¿no? Ese es el grave problema. Y por tanto, pues a veces aún caemos en el fetichismo. Hace rato mencioné el ejemplo de las espadas. Alguien que estaba profetizando con su espadita, ¿no? De que
Ahora yo decreto que todos los ángeles de Dios, los ejércitos de Jehová están contigo con esta espada, que es la espada de Salomón. Se cambió de la masonería a la iglesia cristiana, porque la espada de Salomón es de la masonería. El aceite, ¿no? ¿Cuánto abuso se hace ahora con el aceite? Como se hizo con el agua bendita. Con objetos de todo tipo. Desde la ropa. Es que el saco del pastor está ungido. ¿Quién quiere mi saco? ¿Eh? Y oramos por cosas y ponemos cosas. Hasta medallitas ya hay en el mundo cristiano, ¿no? O bendecimos las cosas. Pastor, me acabo de comprar mi taxi. ¿Puede bendecir mi taxi? No, hermano, no bendigo taxis. No, me voy a ir a otra iglesia porque si choco va a ser culpa de que usted no bendijo mi taxi. Hermano, no bendecimos taxis. No bendecimos casas. No bendecimos celulares. Nada de eso. Ni tampoco liberamos objetos, ni liberamos casas embrujadas, ni... Ay, pastor, usted sí que está mal. Por eso no tiene buenas ofrendas. Miren, las bendiciones de Dios son para las personas. Y las tentaciones y los problemas con los demonios son en las personas, no en las cosas. No tenemos que decir, Señor, bendecimos y consagramos este piano para tu obra. Pobre piano, ni se entera, ¿no? Oh, es que este piano antes era de un cabaret. Vamos a reprender los demonios de cabaret que tiene este piano, ¿no? Es con las personas, no con las cosas. Allá, desde el siglo III y especialmente en el siglo IV, cuando la iglesia empezó a fundirse con doctrinas extrañas del paganismo, lo que se llama el sincretismo, la iglesia que otrora en sus orígenes era una iglesia sin medallas, sin fetiches, sin amuletos, sin imágenes. Se fue convirtiendo en una iglesia con crucecitas, medallitas, imágenes y cuánta cosa, ¿no? Eso se llama fetichismo. Y nosotros no vemos que en la Biblia se nos enseñe a creer en fetiches. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Me faltan 3 páginas, pero será para la próxima. Así que no se sorprenda si seguiremos con Hechos 19. Pero cada vez que usted escuche una doctrina, una predicación, a ver, quiero saber cuál es el fundamento o las implicaciones lógicas de lo que me están diciendo. Reconoce esto, que Dios es amor, que es un Dios personal, que hay una creación buena, que hay una caída real, que hay una redención, que hay una promesa eterna de resurrección. O cualquiera de estos puntos se niega, se borra, se desfigura, y entonces estoy frente a una doctrina, en primer lugar, falsa y muy probablemente mágica. Hoy, repito, nuestro cristianismo, el de cristianismo en general, sufre una mezcla terrible de pensamiento bíblico con pensamiento mágico. Y creo que es nuestra tarea ayudar, proclamar, estudiar y sobre todo estar atentos para no dejarnos engañar.